Vamos a seguir con el estudio de la palabra del Señor y qué bueno y grato es poder cantar, poder orar, orar los unos por los otros, ¿verdad? Que eso es importante para nuestra vida. Y vamos a ver, ahí tenemos lo que es la palabra iglesia, viene del griego eclesia, esa es la palabra en el griego, que significa asamblea. Y esa palabra asamblea usted la va a encontrar con otra palabra hebrea en el Antiguo Testamento, como también la palabra congregación. Usted va a encontrar esa palabra también, congregación, en el Antiguo Testamento. Cuando dice se congregaron dentro de lo que es el pueblo de Israel. Ahora, en cuanto a lo que es la iglesia, esa es la palabra que nosotros tenemos y vamos a ver algunas cositas importantes. Dice, es decir, un grupo de personas que son discípulos de Jesús, por lo que también se conoce como el cuerpo de Cristo. Así que vamos a empezar desde ahí y vamos a orar para pedir al Señor la bendición sobre su palabra. Así que yo espero que usted haya traído Biblia, haya traído donde anotar, ¿verdad? Para que de esa manera podamos estar activos, y no se preocupe que de repente si usted me escucha decir Talita Kumi, ya usted sabe lo que está pasando. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor, y queremos seguir aprendiendo, queremos seguir, Señor, conociendo más tu plan, tu propósito, y conocer, Señor, sobre todas las cosas, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Oramos, Señor, agradecido, pedimos tu bendición, pedimos que tú nos guíes, nos dirijas en esta noche, que sea tu palabra, Señor, que pueda, Señor, llegar a nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, teniendo esto en cuenta, cuando Jesús estuvo en la tierra enseñó a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? A ver, ¿cuántos discípulos tenía el Señor? ¿Tiene miedo? Si usaríamos el término ¿cuántos apóstoles había? Entonces ahí usted diría eran 12, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de discípulos, ¿verdad? En primer lugar, claro que hablamos de los 12 que estuvieron con el Señor, porque aparte de ser apóstoles, eran discípulos del Señor. Pero también después muchas personas comenzaron a seguir al Señor, ¿verdad? Entonces, pero en el concepto de los discípulos, estamos hablando acerca de aquellos que estuvieron cerca en la obra del ministerio con el Señor Jesucristo. Dice, enseñó a sus discípulos un mandamiento, amarnos unos a otros. Y vamos a buscar ahí en San Juan. Vamos a buscar en San Juan, es donde aparece capítulo 13, San Juan capítulo 13. Y en los versículos 24 en adelante. San Juan capítulo 13, versículo 24 en adelante. Bien, dice así el versículo 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, ¿estamos ahí? ¿Sí? Recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, pues, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco y buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. Vamos todos juntos al 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, eso fue lo que le enseñó
el Señor Jesucristo a sus discípulos, hablando de este nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. La otra cita que tenemos en Mateo capítulo 28, 19 a 20, es después de haberle enseñado el concepto de amarnos los unos a los otros, también el Señor dio esa gran comisión, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Y la gran comisión es esa tarea que le ha dado a la iglesia. La iglesia tiene una tarea importantísima en este mundo. A propósito, cuando hablamos de la tarea de la iglesia es la única entidad que tiene el deber de cumplir la tarea que el Señor Jesucristo dejó. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene el privilegio y tiene la responsabilidad de poder cumplir esa gran comisión que el Señor dejó allí en Mateo capítulo 28, 19 y 20. Nadie más tiene ese privilegio y esa responsabilidad de llevar el mensaje de salvación, lo que es la iglesia. La iglesia tiene el mensaje, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces nosotros tenemos un privilegio enorme. Usaríamos el término, por ejemplo, embajador, que usa también el apóstol Pablo. Hablamos en el concepto de la tarea que Dios ha dejado. Y esa tarea tenemos que cumplirla. Esa es la tarea que nos toca a todos. Y como somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que estar con la mirada en el Señor Jesucristo y cumpliendo con esa gran comisión para que las personas puedan conocer a Cristo como su Salvador. Entonces, encontramos lo que es el mandamiento. Ese mandamiento dice amarnos unos a otros. Si nos amamos, los demás se van a dar cuenta que somos del Señor, somos discípulos del Señor. Y entonces nuestra gran tarea, a propósito, nos encanta soñar con el templo, ¿sí o no? ¿O no? ¿A usted no le encanta soñar con el templo? ¿Sí? Y en su gracia el Señor y en su voluntad el Señor nos lo dará conforme a su voluntad, ¿no? Pero déjeme decirle algo, aún si no lo tenemos, tenemos una tarea. Aún si no lo tenemos que seguir llevando el Evangelio. Aún si no tuviéramos, si tuviéramos que alquilar toda la vida hasta que Cristo venga, lo que no podemos hacer es dejar de tomar en serio lo que es la gran comisión, la tarea de llevar el Evangelio, ¿verdad? Ahora, Dios es bueno y confiamos en Él y clamamos a Él y Dios dará conforme a su santa y bendita voluntad. Pero nosotros tenemos una tarea que cumplir y esa tarea es llevar el Evangelio. Ahora, seguimos. Para poder cumplir esta tarea y formar el cuerpo de Cristo, dependemos de tres cosas. Qué bueno que Dios no nos ha dejado solos, ¿verdad? Hay tres cosas que el Señor nos ha dejado para nosotros poder cumplir con esa gran tarea de la gran comisión, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos mandó a hacer una tarea, pero nos regaló varias cosas, ¿verdad? Con esa tarea. En primer lugar, nos regaló su presencia, ¿no es cierto? Él dice, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, nos regaló su poder. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Y en tercer lugar, nos ha regalado su gracia, para que en la gracia del Señor nosotros podamos cumplir esa comisión como a Dios le agrada. Ahora, ¿cuáles son estas tres cosas? En primer lugar, el poder del Espíritu Santo. Vayamos ahí a Juan 15, ahí estamos cerquita, Juan 15, 4 y 5. Para cumplir esa tarea, el Señor nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Juan 15, 4 y 5. Vamos a ver, ¿qué dice? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Lo encontramos? Muy bien. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, en primer lugar, para cumplir esa gran comisión, esa tarea que el Señor nos ha dejado como iglesia, nosotros contamos con el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor hace esta referencia a un árbol de uva, ¿verdad? A la vid, y hace referencia, y dice el labrador, habla de la vid verdadera, habla del pámpano, habla de llevar fruto. Entonces, la idea clara es que para nosotros poder llevar fruto, ¿qué necesitamos? Para poder llevar fruto, ¿qué necesitamos? Estar pegado a la vid, ¿verdad?
Cuando estamos pegados a la vid, la savia, en el caso del árbol, la savia, ¿verdad?, va por toda la rama, todos los pámpanos y lleva fruto. Necesita obligatoriamente alimentarse de la vid para poder crecer y llevar fruto. De la misma manera, nosotros necesitamos estar ligados a Cristo. Y la obra del Espíritu Santo, a propósito, el Espíritu Santo está en nuestra vida, ahorita lo vamos a ver, pero la obra del Espíritu Santo es usarnos con poder. ¿Cuándo? Cuando usted y yo estamos ligados a Cristo. Cuando usted y yo estamos aferrados al Señor, agarrados en el Señor, cerca del Señor. En otras palabras, cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, es ahí donde nosotros vamos a llevar fruto. ¿Usted quiere llevar fruto? Queremos llevar fruto. Entonces, una de las cosas que tenemos que recordar es que el poder del Espíritu Santo nos va a usar para poder hacer la tarea que nos ha dejado el Señor, pero siempre en la comunión con Dios, en la comunión con el Padre. También dice ahí, cuando Jesús regresó al cielo, no nos dejó solo. Él dejó al Espíritu Santo para estar todos los días con nosotros. ¿Se acuerda? Usted conoce la Escritura. ¿Cuándo fue que vino el Espíritu Santo? Ya cuando hablamos de que tiene que ver con la iglesia. ¿Cuándo fue? En Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que es el comienzo de la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender que el Espíritu Santo está como lo dije el otro día, en nosotros, pero también está en la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y nosotros contamos con Él. Cuando usted sale allá a llevar la tarea, allá afuera, usted no va solo. El Señor dice que va con usted y va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera va a estar Dios con nosotros? ¿De qué manera el Señor dice voy a estar con ustedes? Es a través del Espíritu Santo que está en nuestra vida. Y entonces eso es maravilloso. Ahora vamos a ver. Su gracia, en Juan 17:3, vamos ahí. Vimos lo que es el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Su gracia, dice allí en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad?, y a tu Hijo, al que tú has enviado. Si alguien dice, ¿y qué es la vida eterna? ¿Y cuál es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que conozcan al Señor y conozcan a Cristo que envió el Padre. Y al conocer a Cristo que envió el Padre y saber toda la obra que Él hizo para redimirnos, para rescatarnos de nuestros pecados, para perdonarnos, entonces nosotros podemos decir, yo creo en el Señor Jesucristo, lo recibo como Salvador y a partir de ahí soy salvo, ¿verdad? Está el plan para nuestras vidas. No solamente hablamos de la palabra de Dios, nos enseña, como dice en 2 Timoteo 3:16, el plan de Dios para nuestras vidas, ¿dónde lo encontramos? En su palabra, en su palabra. Si hay un cristiano que dice, yo no sé qué hacer, bueno, venga más a la palabra, porque en la palabra usted va a encontrar cuál es la voluntad de Dios para su vida, qué es lo que Dios quiere hacer, cuál es el propósito que usted tiene en este mundo. No es casualidad que usted esté en este mundo. Es una bendición que usted está en este mundo. Y usted dirá, sí, pero para sufrir, no importa, el sufrimiento es algo normal de la vida, ¿verdad? Pero aún en medio de todas las cosas, poder conocer al Señor, poder tener la vida eterna en Cristo Jesús, poder cumplir su propósito, es lo mejor que nos puede pasar. Que tú pases por esta vida y no hagas nada para el Señor, va a pasar y ya. Pero nosotros tenemos el privilegio como iglesia de Cristo poder pasar por este mundo llevando el mensaje de salvación, poniendo en alto el estandarte, ¿verdad?, de una iglesia lavada por la sangre de Cristo, cumpliendo con esa gran comisión, cumpliendo su tarea en el poder del Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios que nos enseña el plan para nuestras vidas, nos dice que Jesús vino a salvarnos, que nuestros pecados son perdonados. A propósito, ¿sabe algo interesante del perdón de Dios? Que el perdón de Dios es perfecto. Y no solamente es perfecto, el poder de Dios es completo. No, el Señor no dejó nada sin perdonar. Si el Señor hubiese dejado algo sin perdonar, entonces usted y yo no seríamos salvos. Pero el perdón de Dios es completo, perfecto y eterno. Y si quiere tener esas palabras, las anota clarito, ¿verdad? Porque el perdón de Dios es completo, perfecto y es eterno. El Señor no va a traer a la memoria y nos va a decir, ¿tú te acuerdas de lo que tú hiciste? Mira, ¿tú te acuerdas de eso? No. La palabra de Dios dice que el Señor manda nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. ¿Se acuerda? Entonces, por eso hablamos del perdón de Dios. El perdón de Dios es completo, es perfecto y es eterno.
Y por eso que nosotros hablamos del plan de la obra del Señor, esa mensaje que predicamos a través del Evangelio, de que nuestro Señor Jesucristo vino para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, y como dice ahí abajo, nuestra antigua vida es dejada atrás para vivir una nueva vida en Cristo. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, el mismo concepto del bautismo, ¿verdad? Cuando se sumerge, muerte y sepultura, y cuando se sale del agua, el concepto de una nueva vida en Cristo. Y veíamos esta mañana con los chicos esa nueva vida en Cristo. Si usted ha muerto en Cristo, y es un concepto quizá muy teológico, pero yo he muerto en Cristo y usted ha muerto en Cristo, ¿verdad? Por eso dice Gálatas 2:20, que usted se lo sabe de memoria. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vieja naturaleza, ¿verdad?, pecaminosa, la dejamos a un lado, pero nuestra vida vieja la dejamos a un lado. Ahora, yo morí a esa vida vieja para poder vivir para aquel que me salvó. ¿Entiende eso? Entonces, ¿cómo nosotros vamos, si ya morimos a la vida vieja, cómo nosotros vamos a andar haciendo las cosas de la vida vieja? No, ahora tenemos que hacer las cosas que son en Cristo, en el Señor, esa nueva vida abundante que Dios nos ha dado. Ese es el propósito de Dios, no solamente llevarlo al cielo a usted, sino que usted disfrute de una vida abundante, alegre. A ver, sonría un poquito, a ver, sonría un poquito. Sonría un poquito. Parece que estoy hablando en otro idioma. Pero lo maravilloso de esto es, lo que le estoy diciendo, querido hermano, es que usted es salvo eternamente, que sus pecados han sido perfectamente perdonados, completamente perdonados, eternamente perdonados. Y que Dios le ha dado a usted y a mí una nueva vida para vivir diferente. Este cuerpo ya no es para andar en el pecado que andaba antes. Este cuerpo ahora para vivir para el Señor, para hacer su voluntad, para cumplir su voluntad. Y ese es el propósito. Entonces, queridos hermanos, siempre lo digo y siempre lo voy a decir, no hay cosa más hermosa en este mundo que ser del Señor. No hay cosa más hermosa en este mundo. Y nosotros tenemos que reflejar eso. Reflejar quién es Cristo en nosotros. Claro, lógico, es entendible que cuando usted no sube al monte, como lo hizo Moisés, y no está 40 días con el Señor como lo hizo Moisés, usted va a bajar del monte y no va a reflejar nada si no estuvo con Cristo. Pero cuando usted está todos los días con Cristo en su palabra, usted refleja, irradia la luz de Cristo, la gloria de Cristo. No sé si me ha entendido lo que le dije. Pero se nota cuando usted estuvo con el Señor. Se nota en sus actitudes, se nota en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de pensar. Se nota cuando usted estuvo con Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos entender, una nueva vida. Y es maravillosa esa nueva vida. Claro, lógico, entiende que cuando hablo de maravillosa no significa sin problemas, no significa sin dificultades. Es maravillosa porque Dios está conmigo. Es maravilloso porque el Espíritu Santo está en mi vida, que me guía, que me guarda, que me cuida, que me sostiene a través de su palabra, ¿verdad? Es maravillosa porque puedo contar con el Señor. Por eso es maravillosa. Seguimos. La comunión con todos los santificados. Cuando hablamos de la comunión ahí en Primera de Juan, me encantan esos versículos de Primera de Juan 1, 6 al 7. Primera de Juan. No solamente contamos con lo que es el poder del Espíritu Santo, también contamos con lo que es la comunión con todos los santificados. Vayamos ahí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 y 7. No, yo puedo ser cristiano en mi casa. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque decir, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo seguir siendo cristiano en mi casa. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. No me escuche a mí, escuche lo que Dios dice. Mire lo que dice. Primera de Juan 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y qué más? Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ahora, me encanta el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
¡Qué maravilloso! Tenemos lo que es la comunión con los santificados, con los hermanos en Cristo Jesús, pero nuestra comunión, dice nosotros como salvos en Cristo Jesús, es con el Padre y con su Hijo. ¿Y por qué no menciona el Espíritu Santo? Porque en el Espíritu Santo tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Lo que nosotros entendemos ahora es la obra del Espíritu Santo que nos mantiene en la comunión con el Padre y con el Hijo. Pero dice mucho más, dice nuestra comunión. ¿A quién se refiere? Cuando dice nuestra comunión, no estaba hablando Juan solo. Se estaba refiriendo a los hermanos. Dice nuestra comunión. Queridos hermanos, déjenme decirle algo. En este momento, aquí donde nosotros estamos sentados, ¿verdad? Nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. O sea, la persona que dice yo puedo ser cristiano a mi manera, en mi casa, no necesito de la iglesia, no está entendiendo el concepto de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra comunión como iglesia verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Para que pueda haber comunión con el Padre y con el Hijo, como iglesia necesitamos estar juntos. Necesitamos estar juntos. Entonces, cuando yo valoro lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuando yo valoro lo que es la comunión con los hermanos, ¿por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Y ahí dice la comunión con todos los santificados, es decir, todos aquellos que han sido santos por la gracia del Señor, por la obra de Cristo. Todos nosotros disfrutamos de la comunión. Y esa comunión maravillosa aquí es con el Padre y con el Hijo. ¿Sabe por qué venimos a la iglesia y no nos cansamos de la iglesia? Porque no es un club, es el cuerpo de Cristo. Y la comunión espiritual que tenemos a través del canto, la oración y la palabra, esa comunión es en el Padre y en el Hijo. Y eso no cansa, eso atrae, y eso bendice, y eso fortalece. Y por eso la importancia de lo que es la iglesia. Y nosotros tenemos que valorar eso. Dice ahí, esta comunión la tenemos cuando nos reunimos con personas que también aman a Jesús y juntos formamos a su imagen, o formados a su imagen. Y es sumamente importante entender de que cada uno de nosotros estamos en proceso de ser formados a la imagen de Cristo. Pero a pesar de que estamos en proceso de ser formados a la imagen de Cristo, con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades y virtudes también, nosotros lo que miramos es a la persona de Cristo y en la persona de Cristo estamos juntos y unidos para alabar y adorar al Señor. Entonces, cuando hablamos ahí de somos un cuerpo en Cristo, donde Cristo es la cabeza, 1 Corintios 12:12, lo pueden ir buscando, y nosotros los miembros, por eso decimos que nosotros somos la iglesia, no el templo. Las personas que hemos sido lavadas por la sangre de Cristo. Vamos a 1 Corintios. Capítulo 12, versículo 12. Adelante, si lo tiene alguien lo puede leer. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muy bien, qué hermoso. Porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo de Cristo es uno solo. Pero después no solamente habla de la unidad del cuerpo de esta manera, que es uno solo, sino luego dice, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Toma el ejemplo del cuerpo para hacernos entender que como creyentes en Cristo Jesús, somos miembros los unos de los otros, estamos formando lo que es el cuerpo de Cristo y tiene que haber unidad. ¿Usted se imagina si un día usted se levanta y este brazo dice, yo no quiero ir a trabajar, me quedo en casa? Y muchos de nosotros dijéramos, y también pídele que todo el cuerpo se quede en casa. Pero imagínate si este dedo o esta mano no quiere responder a la orden, agarrar la cuchara y traer el sancochito a la boca. Imagínense. Entonces todo el cuerpo debe funcionar. O mejor dicho, todo el cuerpo funciona a través de la cabeza que da las órdenes y el cuerpo obedece. ¿Sí o no? Claro, hay órdenes que ya son automáticas, como por ejemplo cuando suena el despertador y usted lo paga para dormir 5 minutos más. Ya son órdenes automáticas, ¿verdad?
Pero hay otras órdenes que uno tiene que pensar, que tiene que analizar, como por ejemplo, cuando usted va a saltar a un lugar y usted ve que es medio lejos, usted está viendo, a ver qué va a hacer. Hay decisiones de ese tipo, pero la mayoría es la cabeza ordena, el cerebro ordena, los pensamientos ordenan y el cuerpo cumple. De la misma manera nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y nosotros debemos estar obedientes, ¿verdad?, al mandato del Señor, a los principios de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos ordena. Tenemos que estar listos y dispuestos a hacerlo. Por eso que hablamos de un cuerpo. Y qué bueno es que nosotros somos, como iglesia, podemos decir que somos un solo cuerpo, miembros los unos de los otros, que no podemos estar el uno sin el otro. Entienda eso, querido hermano. Cuando usted no está, ¿verdad?, el cuerpo sufre. El cuerpo sufre cuando usted no está. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. El Señor, en su gracia, nos ha dado la oportunidad de congregarnos en este sector, ¿verdad? Y somos un cuerpo, claro, lógico. Estamos hablando del término local, porque después, universalmente hablando, todo creyente que ha aceptado en Cristo es parte del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender eso, la importancia que tiene la iglesia, el hecho de ser un cuerpo es sumamente importante. Lo que más caracteriza aquí es que Cristo es la cabeza. Es decir, en otras palabras, la autoridad máxima de esta iglesia, siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo, la autoridad máxima de esta iglesia es Cristo. Y nos dirige a través de su palabra. Él es la autoridad máxima. Y yo debo sujetarme a Él y usted debe sujetarse a Él, porque Él es la autoridad máxima, Cristo. El día que la autoridad máxima sea yo, se acabó, iglesia. Pero Cristo es la autoridad máxima. Y nosotros somos miembros los unos a los otros. Y la autoridad la tiene Cristo. Y la autoridad la tiene la palabra de Cristo. Esa es la autoridad. Y nosotros debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Y es sumamente importante. Seguimos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque estamos hablando del Espíritu Santo, el cual está en nuestra vida. Dice, es la tercera persona de la Trinidad, el cual fue enviado por el Padre y por Cristo después de que Jesucristo ascendió a los cielos. En el comienzo de la iglesia aparece en escena para hacer su obra en el creyente y en la iglesia. El Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, cuando comenzó la iglesia. A partir de ahí nosotros podemos hablar de lo que es la morada permanente del Espíritu Santo. Él ha hecho morar en el creyente, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios, que somos templo del Espíritu Santo. Por eso es que no podemos ver a Cristo, porque el Señor ascendió a los cielos, pero sí sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando vino el Espíritu Santo a nuestra vida, en el Espíritu vino el Padre y vino el Hijo. Entonces Cristo ascendió a los cielos, hoy está a la diestra del Padre. Entró en escena el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en tu vida y en la mía. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, está en tu vida y en la mía. Entonces, necesitamos conocer al Espíritu Santo. Nosotros no hacemos culto al Espíritu Santo. A propósito, ¿verdad? Nos hacemos culto a Dios, ¿verdad? Y entonces entendemos que nuestra oración tampoco es al Espíritu Santo. Nuestra oración es al Padre, por medio del Hijo. Y el Espíritu Santo es quien lleva la oración. Pero vamos a ver todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. ¿Le parece? ¿Se animan? Vamos entonces. 5 funciones que hace el Espíritu Santo en nosotros. O 5 funciones. El Espíritu Santo tiene 5 funciones sumamente importantes para nosotros y la iglesia, ¿verdad? Hay una palabra muy conocida por usted y por mí, ¿verdad? Que usted que conoce un poquito de Biblia, es la palabra parakletos. ¿Usted entiende lo que es esa palabra? Ahora lo vamos a ver. En primer lugar, de esas 5 funciones, la primera que vamos a ver es, Él es el ayudador, el parakletos, ¿no? Ahí tenemos varios versículos, ayúdenme a buscarlo. Nos ayudará a vivir en la verdad, morando y estando con nosotros, dándonos ánimo en todo tiempo. Vayamos, Juan capítulo 14, versículo 17. Después está Hechos 18, 9 y 10 y 23, 11. Veamos, Juan 14, versículo 17. Dice, muy bien. Muy bien, ahí hay una pequeña diferencia. El Espíritu de verdad, en primer lugar, ¿verdad?
Y dice, el cual está con vosotros y va a morar en vosotros. ¿Por qué no moraba todavía con los apóstoles, con los discípulos? Porque la persona de Cristo estaba aquí en la tierra. Cuando el Señor murió, fue sepultado, resucitó, estuvo 40 días resucitado apareciendo a sus discípulos, después ascendió a los cielos y es ahí donde el Espíritu Santo viene ya no para estar con nosotros, sino en nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros contamos con Él. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Alguien preguntó, dice, ¿cuál debe ser mi relación con el Espíritu Santo? Y mi respuesta bíblica es, escúchelo a través de su palabra. Y déjese guiar a través de su palabra, ¿verdad? Esa es mi relación con el Espíritu Santo que mora en mí. Vamos a Hechos 18, 9 y 10. ¿Quién lo tiene? Entonces el Señor dijo a Pablo en virtud de los, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre tu mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en ti. Muy bien. Dice el versículo 9 y 10, ¿verdad? Habla y no calles. Entonces la pregunta es, ¿y quién le va a ayudar a hablar a Pablo? El mismo Señor en los Evangelios dice, cuando vayas delante de los reyes, no te preocupes por lo que vas a hablar, porque en esa misma hora el Espíritu Santo pondrá palabra en tu boca. Entonces nosotros contamos con el ayudador. Usted dirá, es que yo no sé evangelizar. No se preocupe, usted vaya y hágalo y el Espíritu Santo lo va a usar. Es que no sé qué decirle. Comience y usted va a ver cómo el Espíritu Santo va a poner palabra en su boca. Palabra en su boca para usted poder hablar de Cristo a otros. Y de repente usted se va a sorprender porque usted va a decir, uy, ¿y de dónde salió eso? Es la obra del Espíritu Santo que pone palabra en usted para poder transmitir el precioso evangelio, ¿sí? Seguimos. Entonces, la primera función es ayudador. El Espíritu Santo está en nuestras vidas para ayudarnos en todos los sentidos y también ayudarnos en lo que es la obra que tenemos que hacer para el Señor. En segundo lugar, el Espíritu Santo es maestro. Su función es maestro. Fíjense en Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice el versículo. Adelante, léalo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Algunos dicen, es que yo no entiendo, leo la Biblia, no entiendo. Tranquilo, tenga paciencia, porque el Maestro, que es el Espíritu Santo, mora en usted y lo que Él tiene como función es enseñarle la palabra. Dice ahí, nos enseñará y recordará también lo que Jesucristo dijo. Entonces, eso es lo que dice el versículo. Cuando venga el Espíritu Santo, y lo bueno es que ya vino. Y cuando esté el Espíritu Santo en usted, lo bueno es que cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo mora en usted. Así que aquel que es maestro por excelencia, ¿por qué es maestro por excelencia? Acuérdese de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Quién mejor para enseñar la palabra que el Santo Espíritu? El cual inspiró la palabra. Por eso dice las Escrituras que Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo he dicho, dice Cristo. Entonces, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. No deje de leer la Biblia, aunque algunas cosas no las entienda o todavía no entienda nada. Siga leyendo. Ora al Señor para que el Espíritu Santo le ayude a entender, porque Él es el Maestro por excelencia. Y esa es la función que está cumpliendo, o una de las funciones que está cumpliendo el Espíritu Santo hoy día. Es enseñándonos su palabra, haciéndonos entender su palabra, aclarándonos su palabra. El término iluminación, ¿qué significa iluminación? Que nos hace entender su palabra. Pero requiere tiempo, que yo pase tiempo con el Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos 1, 16. ¿Qué dice? Para mis hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Jesús, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El Espíritu Santo habló antes por boca de David.
Y eso es lo que hace hoy día a través de nosotros. Cuando nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo habla a través de nuestra boca, pone palabra en nuestra boca para que nosotros podamos llevar el mensaje, no solamente el mensaje de salvación, sino también palabra de edificación para los hermanos, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Entonces no solamente es ayudador, maestro, también es testigo. Cuando hablamos de Romanos capítulo 8, versículo 16, dará testimonio a nuestro corazón de la presencia y el propósito del Señor Jesús en nuestras vidas y nos habilitará para ser testigos de Él. Mire, Romanos 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? A veces cuando uno comienza la vida cristiana, recibe al Señor, tiene muchas dudas, ¿no es cierto? De repente predican el Evangelio y todos los cultos levantan la mano, ¿verdad? Pero llega un punto en la comunión con el Señor donde el mismo Espíritu le testifica a su espíritu de que usted es un hijo de Dios. En otras palabras, es la convicción que pone el Espíritu Santo a su espíritu de que usted es un hijo de Dios. Y esa convicción es lo que nos da la seguridad que nosotros somos del Señor, que somos salvos. Y eso es maravilloso. Ahora, en Juan 15, 26, vayamos ahí. Juan 15, 26. Pero, a ver. Pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Déjeme decirle algo, querido hermano. Usted y yo hemos creído en el Cristo Jesús por el testimonio del Espíritu Santo a través de su palabra. Cuando usted escuchó el Evangelio, el Espíritu Santo le hizo entender a usted y me hizo entender a mí de quién es Cristo y que verdaderamente es el Salvador. Y a través del testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, por su palabra, nosotros hemos creído en Cristo. Y hoy estamos, ¿verdad?, en el camino del Señor. Por eso dice en otro versículo que Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Y es sumamente importante la obra del Espíritu Santo. Entonces, qué hermoso es tener eso en cuenta. De Juan capítulo 15, versículo 26. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Por qué era importante dar testimonio acerca de Cristo? Porque ni usted ni yo, espero, ni usted ni yo tuvimos la época de Cristo, ¿verdad? Me ve viejo, pero yo no estuve en aquella época, ¿verdad? Ninguno de nosotros estuvo en la época de Cristo, pero nosotros conocemos a un Cristo maravilloso y aunque no lo vemos a Cristo y no lo vimos a Cristo, nosotros creemos en Cristo. ¿Y cómo es posible que nosotros no hayamos visto a Cristo y creamos en Cristo? Es porque el Espíritu Santo dio testimonio acerca de Cristo a través de su palabra. Y nosotros creemos en alguien que nosotros no lo hemos visto. Y creemos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a través de cada palabra, de cada versículo. Del Génesis al Apocalipsis, el Espíritu Santo me da testimonio de quién es Cristo. Y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros tenemos que tener eso claro. Eso es parte de la obra del Espíritu Santo. Lucas 12:12, ya lo leímos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder y me seréis testigos. No solamente el Espíritu Santo testificando nuestra vida, sino también testificando a través de nuestras vidas, ¿verdad? El Espíritu Santo ha testificado a través de su palabra y nosotros hemos creído en Cristo. ¿Quién es Cristo? Bueno, el Espíritu Santo nos ha guiado por su palabra, pero también a través de nosotros podemos nosotros hacer cumplir la gran comisión. ¿Por qué? Porque recibimos poder del Espíritu Santo y seremos testigos por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para que la gente pueda conocer a Cristo. Cuarto, redarguir. Hablando de las funciones, en Juan 16:8 y en Hechos 2:38. Redarguidor, que sería un término para hablar de quién es el Espíritu, ¿verdad? Santo. ¿Qué dice en Juan 16, versículo 8? Cuando Él venga, conocerá el fruto de pecado, de justicia y de justicia.
cuando Él venga, ¿verdad? Ahí había una obra maravillosa. Claro que a nosotros no nos gustaba porque no queríamos reconocer nuestro pecado. Pero el Señor dice que el Espíritu Santo iba a redarguir el corazón, iba a convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es redarguir. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Así que usted predique el Evangelio, claro, pero la obra del Espíritu Santo de convencer a la persona, ¿verdad?, es la que va a actuar para que él pueda convertirse. Usted y yo solamente somos llamados a llevar el Evangelio, pero la obra la hace el Espíritu Santo. En Hechos 2:38... Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ahí en el 2:38 y 37, también el anterior, ¿verdad? Cuando la pregunta es ¿qué debemos hacer? 2:37, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué significa eso? Se compungieron de corazón. La obra del Espíritu Santo se cumplió en el corazón de ellos. Fueron redarguidos del pecado. Por eso dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Yo quisiera tener una gran multitud aquí que diga: hermanos, ¿qué haremos? Para decirle: mira, recibe a Cristo como tu Salvador. Pídele perdón al Señor y recibe a Cristo, ¿verdad? En este caso, en la predicación, le dijeron a Pedro, y a los otros varones: ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, qué interesante que esa obra la hace el Espíritu Santo. Hasta el día de hoy, cada vez que se predica el Evangelio, el Espíritu Santo sigue cumpliendo una de sus funciones, que es esta, de poder hacer entender a los pecadores que están perdidos por su pecado. Guía, la quinta función, nos guiará a todos los detalles que oyeres del Hijo y nos lo hará saber, con el propósito de mostrar a Jesús a través de nuestras vidas diarias. Tenemos Juan 16:13, tenemos Hechos capítulo 8, versículo 29, tenemos Hechos 9, 11 al 15. Comencemos con Juan 16:13. A ver. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. Guiará a todas las cosas y os hará saber las cosas que han de venir, ¿verdad? Si ustedes notan, cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos, hay muchas cosas que usted no conoce del futuro, porque todavía sencillamente no habían sido reveladas. Pero cuando vino el Espíritu Santo, a partir de ahí nosotros ahora conocemos detalles que antes en ese momento no sabíamos. ¿Y lo conocemos a través de qué? A través de las cartas paulinas, a través de las cartas generales, a través de Apocalipsis. Podemos conocer más detalladamente lo que ocurrió en ese momento y lo que iba a ocurrir. Por eso es que la guía del Espíritu Santo a través de la palabra para conocer el plan de Dios. ¿Usted sabe cuál es el plan de Dios? No es solo su redención. No es solo que usted sea salvo. No es solo que usted vaya al cielo. El plan de Dios es mucho más amplio. Y cuando hablamos del plan de Dios, tenemos que hablar del plan de Dios para Israel y tenemos que hablar del plan de Dios para los creyentes que pertenecemos a la iglesia. Y tenemos que hablar de los planes del Señor futuro con Israel, de los planes futuros con la iglesia. Y todos esos detalles el Espíritu Santo los fue dando a través de las cartas paulinas, a través de las cartas generales y aún Apocalipsis. Entonces es maravillosa su obra. Hechos 8:29, acabamos de leer cerquita. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y búscate al Señor. Entonces, guiará, en este caso a Felipe lo guió ¿a qué? A testificar, ¿verdad? A acercarse a una persona. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido ¿cuál sería la definición, verdad? Ese ánimo, ese deseo ahí adentro de acercarme, ese sentir de acercarme a alguien, ¿verdad? Es como que el Espíritu Santo te está guiando
Y cuando el Espíritu Santo haga eso en nuestra vida, tenemos que hacerlo porque algún propósito el Señor tiene en ese momento. Imagínense si Felipe hubiese dicho, sí, pero yo tengo vergüenza para acercarme al carruaje, ese es un diplomático, ¿cómo yo me voy a acercar? Pero él se acercó, obedeció y terminó convirtiéndose. Y no solo convirtiéndose, conociendo la Escritura, bautizándose, y es muy probable que a través de él llegó el Evangelio a esa zona. Entonces el Espíritu Santo nos guía y muchas veces nosotros no le hacemos caso. Sabemos que el corazón me está diciendo, ve, háblale, predícale, dile la palabra, ¿verdad? Y a veces no le hacemos caso y lo digo con vergüenza, muchas veces lo hacemos así. Pero ojalá pudiésemos obedecer cada vez que el Espíritu Santo nos está moviendo, nos está guiando para hablarle a alguien de Cristo. Algún propósito el Señor tiene. El 9:11. No estoy hablando del 9:11 de... Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Muy bien. Entonces vemos aquí, este hombre no quería ir porque sabía quién era Saulo, ¿no? Saulo era un perseguidor de la iglesia, lo metía preso y otros murieron por causa de Cristo. Entonces Ananías no quería saber nada, pero el Espíritu le dijo, ve, el Señor le dijo, ve, porque instrumento útil me es este, ¿no? Entonces, qué hermoso es poder entender que el Señor nos guía. Y déjame decirle algo, queridos hermanos, a veces estamos viviendo nuestra vida cristiana sin escuchar la guía del Espíritu Santo. Y la manera en la que el Espíritu Santo nos va a guiar es a través de su palabra, a través de producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Como estábamos diciendo recién, a veces tenemos ahí el fuego en el corazón por decirle a alguien, mira, para que se arrepienta, para que conozca a Cristo, ¿verdad? Y eso, lo que Dios está haciendo en tu vida es poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros tenemos que vivir. A veces uno viene por una calle y de repente dobló por otra y uno dice, ¿qué pasó? Porque yo no iba a agarrar por acá. A veces no sabemos de que Dios nos está guardando, de lo que Dios nos está cuidando. Entonces, qué bueno fuera que nosotros podamos vivir dependiendo de la guía del Espíritu Santo a través de su palabra, en la oración. Y cada vez que el Espíritu Santo pone algo en nuestra vida, estar dispuesto a hacerlo. No estoy hablando de escuchar la voz audible, no. Estoy hablando de que hay maneras y formas que bíblicamente nosotros podemos ver que fueron guiados por el Espíritu para hacer su obra, para compartir el Evangelio y tantas otras cosas que nosotros podemos notar en las Escrituras. Entonces es maravilloso. Para cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida, que es formar la imagen de Jesucristo, debemos aprender a caminar con el Señor, teniendo comunión diaria con Él. ¿A través de qué? La oración, la lectura de su palabra, ¿verdad? Y formando parte del cuerpo, es decir, formar parte de la iglesia. No puede existir un cristiano que diga, yo no necesito la iglesia. El que dice yo no necesito la iglesia es que no entiende lo que es la iglesia. Entonces nosotros necesitamos entender cómo yo dejo que el Señor transforme mi vida en la imagen de Cristo a través de la comunión con Él diaria, a través de la oración, la lectura de su palabra, a través de estar en el cuerpo de Cristo, donde somos edificados. ¿Aprendió algo nuevo hoy usted? Esa es la gracia del Señor. Y nosotros necesitamos en la comunión aprender la palabra, edificarnos. Es sumamente importante. Así que terminando en esta noche, hay mucho más, claro. No tenemos el tiempo ahora, porque se nos va el tiempo muy rápido. Pero tenemos que hablar de la unidad, tenemos que hablar del mismo sentir, del mismo pensar. Ya llegaremos ahí, Dios mediante. Pero vamos a terminar aquí. Y quiero desafiarle, querido hermano, a entender que nosotros tenemos un gran desafío. Número 1, a ser parte de la iglesia de Cristo. Por la gracia del Señor hemos sido salvos por medio de la fe. Y el Señor nos ha llamado a una comunión
Nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Y cuando usted está en la iglesia, esa comunión que tenemos entre nosotros con el Padre y con el Hijo le edifica, le consuela, le fortalece. Y es sumamente importante. Y qué bueno es contar con el Espíritu Santo, mis hermanos. No estamos solos, el Espíritu Santo está en nuestra vida. Dejémonos guiar por Él, dejemos guiarnos por la palabra que Él usa para que nosotros vivamos una vida que glorifique al Señor. Y acuérdese algo, estamos aquí para cumplir una gran tarea. Y esa gran tarea es llevar el mensaje de salvación, es llevar el Evangelio. Vamos a orar y terminamos en el día de hoy. Oremos.